A continuación, impresión 3D de alimentos, aplicación en el desarrollo de productos análogos de carnes y en alimentos sintéticos. Le damos la bienvenida a Giuseppe Cionti de Novamit. Buenos días, soy Giuseppe Scionti, soy CEO y fundador de Novamit, una startup basada en Barcelona que trabaja en análogos de la carne y en impresión 3D de alimentos. Soy de origen bioingeniero y os voy a explicar un poco cómo de la bioingeniería he aplicado esta tecnología llamada bioimpresión para crear lo que creé en 2018, que es el primer bistec vegetal impreso en 3D y cómo ahora los queremos escalar a la gran producción con máquinas que son mucho más grandes y mucho más eficientes que impresoras 3D. Para empezar, entonces, el título de la charla es Impresión 3D de alimentos, aplicación en el desarrollo de productos análogos de carne y en alimentos sintéticos, porque vamos a hablar en análogos de carne, análogos de carne plant-based, o sea, vegetales, y también os voy a explicar cómo en el futuro podremos usar obtener carne alternativas de tipo celular, es decir, la que llamamos hecha en laboratorio con células madres animales. Todo mi percurso en el campo del food tech, en la ingeniería de la alimentación, en realidad empezó con mi background en bioingeniería. Yo tengo formación de bioingeniería, soy doctor en ingeniería de tejidos. En las últimas décadas he trabajado como investigador y profesor asistente entre España, Chile, Londres, y empecé en Suecia al principio en la regeneración de tejidos. Entonces siempre he sido muy atraído por lo que es la regeneración tisular, como los animales como este en pantalla que veis, que es un ajolote, un animal típico de México que sabe regenerar de una manera espectacular los órganos de sus cuerpos cuando están dañados o tienen alguna pérdida de alguna pieza del cuerpo. Entonces me inspiró siempre desde pequeño esto junto con la medicina deportiva en querer regenerar tejidos. Y el problema del ser humano, y por eso yo me lancé primero en la bioingeniería, en la ingeniería de tejidos, es que el ser humano no puede regenerar sus órganos y sus piezas del cuerpo tan bien como animales como el ajolote de antes o como la salamandra, el pez cebras, los peces cebras, sino que nosotros tenemos una regeneración que sí funciona, como podemos ver claramente en nuestra piel, en nuestros órganos, en algunos de ellos cuando se regeneran solo, pero esta regeneración es limitada. Entonces, el campo de la ingeniería tisular, de donde viene esta charla, es un poco el origen, poder crear con tecnología biomiméticas de lo que utilicé, como decía, y como se ve en esta diapositiva, en diferentes universidades e instituciones, donde hacía investigación en el campo de la bioingeniería para crear lo que está en la foto, que es intentar crear, por ejemplo, tejidos animales o tejidos humanos. A la izquierda se ve un tejido nativo, o sea, un tejido natural de cartílago elástico de conejo. A la derecha lo que intentaba hacer yo en los años pasados para regenerar cartílago. Veis que es parecido, pero no es idéntico. Es muy difícil imitar la naturaleza. O cuando intentamos imitar, por ejemplo, los grupos de filamentos de colágenos ordenados que se ven a la izquierda, que es otra vez un tejido nativo, en específico esta es una parte de la piel, digamos, mientras a la derecha lo que intentamos hacer en el laboratorio que no es del todo similar. Es muy difícil imitar un tejido animal. ¿Y por qué estamos hablando de esto hoy? Porque vamos a hablar de análogos de carne, donde la idea es imitar un trozo de carne, es decir, un músculo animal. Se pueden utilizar ingredientes de varios tipos, pero los ingredientes que se usan más, y yo me especialicé en ellos, y los que además son comestibles, son los ingredientes naturales. Entonces se da la suerte que yo, antes de decidir de pasarme a utilizar la bioimpresión y las tecnologías de bioingeniería para hacer un análogo de carne, ya estaba utilizando ingredientes biomateriales, decimos naturales, o sea, biomateriales son estos materiales que tienen buena interacción con el cuerpo cuando son implantados, por ejemplo, para regenerar tejidos. Y este uso de ingredientes naturales es debido al hecho que estos ingredientes son muy, se dice, biomiméticos, es decir, imitan muy bien los ingredientes, los materiales que están en el cuerpo de los animales. Por ejemplo, el colágeno, por ejemplo, el ácido hialurónico, por ejemplo, lo que vemos aquí a la izquierda, que es una imagen de gambas, porque en el caparazón de la gamba hay uno que se llama el quitosan,
que viene de la quitina, o lo del centro, que es una imagen de una hoja por indicar la celulosa, que es el polisacárido estructural de la planta, de las plantas, o lo de la derecha, que son, por ejemplo, algas, macroalgas rojas o macroalgas pardas, que son, por ejemplo, los ingredientes como el agar. Estos ingredientes que yo utilizaba para regenerar órganos, utilizaba para mejorar las propiedades mecánicas. Entonces he utilizado esto en mi carrera para trabajar en regeneración de tejidos como córnea, se ve arriba a la izquierda, o arriba a la derecha tejidos del paladar, o abajo a la izquierda de piel artificial, o abajo a la derecha nervio periférico. Y después empecé con materiales de varios tipos, celulosa también derivada de bacterias, técnicas para intentar controlar las propiedades mecánicas de estos materiales, técnicas más avanzadas para ordenar la orientación de las fibras para que se parecieran más todavía a los tejidos que queríamos imitar, técnicas para imitar la textura en términos de resistencia, fuerza de cizalla, fuerza de compresión y fuerza de tracción, para imitar diferentes tejidos animales. Y después me especialicé, después de las técnicas estas un poco más clásicas, que son como técnicas para crear membranas, después me especialicé en técnicas para hacer hidrogeles, o sea, polímeros naturales, polímeros basados en aguas, además naturales de origen, para hacer tejido inteligentes con micropartículas. Entonces hicimos una patente en Granada con nanopartículas que servían para orientar las fibras que veis aquí a la izquierda, de esta forma que veis ahora en pantalla, o sea, de una forma desordenada, intentar imitar la estructura ordenada del colágeno como lo tenemos en nuestro cuerpo. Esto es el background hasta que llegué a la bioimpresión. Toda esta introducción era para demostrar que se llega a una idea de usar una técnica avanzada en un campo, que en mi caso fue el campo de la bioingeniería, que da un poco la idea de por qué no aplicarlo a un campo tangencial, en este caso el campo de la ingeniería de alimentos. Pero la bioimpresión es una técnica muy interesante porque permite mejorar las propiedades biomecánicas, mejorar la estructura de la matriz extracelular, crear unas estructuras vascularizadas con inervación, una reproducibilidad in vitro de modelos para hacer órganos en el laboratorio, customización, es decir, personalización para hacer órganos de reemplazo para diferentes personas, diferentes tamaños, edades y diferentes sexos. Y llegué entonces al campo de la bioimpresión, esa técnica avanzada que sirve para crear con una bioimpresora que puede funcionar con láser, puede funcionar echando gotas o echando microextrusión de filamentos para crear estos órganos artificiales. Y se estructura todo para meter las células dentro de esa estructura, de esta matriz, y crear una matriz donde puedan estas células colonizarla, duplicarse y transformarla en lo que es un tejido natural, es decir, se implanta y después ese se regenera el tejido porque se va degradando el material que hemos implantado y se va sustituyendo por el tejido natural que queremos regenerar. Entonces me especialicé en algunas técnicas como estas para generar, por ejemplo, prototipos muy complejos, como este que es de una oreja humana, que tenía un material de soporte transparente que está debajo para sujetar el pabellón auricular, y esta estructura que no era funcional porque no tenía el cartílago interno y por ejemplo, la piel externa, sino que servía para demostrar que se podía hacer al mismo tiempo algo con la apariencia, la textura, es decir, las propiedades mecánicas y también la complejidad intermolecular, digamos, a pequeña escala, que pudiera tener un tejido que sirve para ser utilizado para regenerar, por ejemplo, en este caso, un tejido de oreja. Entonces me especialicé en esto y llegué a la conclusión de que había conseguido hacer algo muy interesante en términos de imitar de verdad un tejido animal, animal como ser humano o animal como otros. Se puede usar esta técnica, por ejemplo, para veterinaria, ¿no? Para regenerar órganos y tejidos de animales, con una estructura interna muy complicada, como veis arriba a la derecha, una estructura interna con una matriz, y abajo a la derecha, que dentro de cada una de las fibras podíamos conseguir
una estructura microporosa para que las células pudieran vivir y el oxígeno y los nutrientes pudieran filtrar. Después intenté hacer también regeneración con el grupo de biomateriales de la Universidad Politécnica de Cataluña para regenerar hueso con biocerámicas, con esto es alfa-tricalcium phosphate, o titanio microporoso, o stents cardiovasculares biodegradables. Y después se llegó, digamos, a un futuro de que esta tecnología en los últimos años ya parece algo como fantascientífico, donde como en esta introducción de una serie llamada Westworld se puede imaginar crear completamente un cuerpo entero en el futuro, es decir, órganos muy complejos y piezas muy complejas de cuerpos animales y de cuerpos también de seres humanos. ¿De acuerdo? Estamos a mitad de la charla, he hablado de cómo se llega a la bioimpresión y ahora hablo de cómo se aplica esto para crear la carne del futuro. La carne del futuro, la idea fue, ¿por qué todo el mundo está haciendo hamburguesas vegetales o hamburguesas con células y nadie sabe hacer un bistec, un filete, digamos, de cerdo o, por ejemplo, una pechuga de pollo? ¿Por qué nadie hace un corte fibroso y todo el mundo hace carne triturada? Carne procesada, ¿no? Como albóndigas, hamburguesas, salchichas. Entonces descubrí que era porque no, en la industria no es fácil, es muy complejo hacer tejidos fibrosos, plant-based, es decir, vegetales, que pudieran sustituir algo parecido a un músculo, a un trozo de carne de, por ejemplo, de vacuno, ¿no? O de cerdo. Y porque la estructura interna del músculo es muy orientada, muy jerárquica, con unas estructuras de fibras, filamentos, fascículos y fascias para que tener esta resistencia mecánica y esta funcionalidad. Entonces, cuando yo pensaba en esto, tuve la idea, ¿por qué no utilizar esta tecnología muy avanzada que estoy utilizando para hacer órganos en laboratorio, hacer algo para el ambiente, para el planeta? Algo que sea bueno no solo para la sociedad en sí, para el ser humano, sino para todo el planeta, que estamos en un momento de crisis global, donde en 50 años, cuando pensarán, o en 100 años, pensarán en 2020 y dirán, de todas las cosas que se tenían que hacer, es seguro que era más urgente salvar el planeta que las criptomonedas o que, por ejemplo, pelearse para problemas de inmigración o problemas de hacer guerras. Estamos en un momento en el cual no solo es un problema de crisis climática terrible, sino de lo que se llama colapso de la biodiversidad. Es decir, estamos destruyendo el Amazonas, el Borneo, y estas áreas no se pueden recuperar porque son selvas milenarias que no se pueden recuperar. Por tanto, yo desde pequeño siempre tuve digamos, la idea de hacer algo de bioingeniería. No lo sabía, pero me gustaba la medicina, me gustaba la ingeniería, me gustaba imitar los grandes inventores, ¿no? Como Da Vinci, etcétera, y aplicarlo a algo bueno para el ambiente es lo que he siempre soñado, aplicarlo para hacer algo útil y contribuir a salvar un poco el planeta, en lo pequeño que podemos hacer a través de nuestra startup que se llama Novamit. Y trabaja específicamente, como habéis entendido, en utilizar estas técnicas que yo utilizaba y que otras personas también utilizaban en el campo de la bioingeniería y aplicarla para hacer una carne del futuro. Porque el 77% de todas las tierras arables del planeta son usadas por la ganadería. Entonces, no solo en Argentina, sino también en Brasil, también en Estados Unidos y en Europa comemos mucha más carne de lo necesario. No solo necesario, sino de lo bueno para nuestra salud. La carne roja a nivel intensivo no solo está asociada con cáncer de colon alrededor de 15% más en términos de cancerinidad, sino que la carne de ganadería intensiva no es muy sana. La verdad es que la que se encuentra en el supermercado muchas veces tiene antibióticos usados de forma sistémica que pueden ayudar no solo a la formación de pandemias, sino que no son buenos para ingerir para nosotros. Obviamente pues pueden usar algunos estrógenos o se puede usar, por ejemplo, tener trazas de restos de moléculas que no son muy, muy sanas. Entonces, no solo es insostenible, sino que es ineficiente. Ineficiente significa que usamos muchas tierras, como veis en este gráfico, para la ganadería. En realidad, solo el 18% de todas las calorías de la dieta a nivel global del ser humano vienen del sistema de ganadería, de los animales. Es decir, es muy ineficiente porque usamos muchas tierras, más de un cuarto del agua dulce del planeta. Producimos alrededor, con la ganadería, del 14,5% de todos los gases de efecto invernadero. Estamos usando un recurso natural de una forma muy poco eficiente, y esto es porque, por ejemplo, cada kilo de carne de vacuno se requiere 25 kilos de comida, 15.000 litros de agua y libera muchísimo metano.
más metano, el sistema de ganadería libera más metano, perdón, más gases de efecto invernadero que todos los medios de transporte juntos, según la FAO, UNESCO, Science, un artículo de Science reciente. Pero la suerte es que últimamente se han juntado tres cosas que son el empuje reglamentario, o sea, también en Argentina, también en Brasil, en Estados Unidos, en China, todos los países están intentando tener un sistema de alimentación más resiliente, que no dependa de importaciones y que pueda utilizar proteínas locales. A nivel también de agricultura se pueda tener un sustituto a la carne que sea sano, pero que además provea las proteínas para la población. Entonces todos los gobiernos están intentando empujar en esta dirección. Después hay un empuje comercial, porque a diferencia de la leche vegetal, las empresas de la carne, los gigantes de la carne han decidido invertir muy fuertemente en ese sector. Cargill, grandes de commodities de agricultura, o Tyson, el segundo más grande del mundo de carne, o JBS en Brasil, el más grande del mundo de carne, han comprado o invertido directamente en empresas de la carne vegetal o alternativa, porque vegetal o celular o de origen de fermentación, porque saben que esto va a llegar y no quieren hacer el mismo lo que pasó con la leche vegetal, ¿no? Que fue un mercado gigante donde todos los grandes de la leche han perdido porque no se han metido en este sector. Y hay lo que se llama demanda del mercado. Los consumidores lo quieren porque saben que no solo es más sano, sino es mejor para el ambiente, es mejor para el bienestar animal, muchísimas razones. Todo pasó en 2016. China dijo, vamos a intentar consumir la mitad de la carne de la que consumimos ahora en los próximos 10 años. Y todos los gigantes del mundo, las empresas dijeron, si las proteínas alternativas van a crecer porque China e India sola van a consumir la mitad de la proteína a nivel global, ya tenemos que darnos prisa para producirlo nosotros antes que China lo produzca ella misma. Entonces se puso de moda en Estados Unidos, en Europa se notó un gran aumento de la demanda de los consumidores. Después Nestlé, Burger King, se lanzó Beyond Meat, McDonald's, todos ellos se lanzaron al campo de las proteínas alternativas. Beyond Meat, como sabéis, del lanzamiento en el Nasdaq de la última década más espectaculares, con un 500% de subida del valor del stock. Después, en todos los próximos pasos de la revolución de la comida, la carne alternativa es considerada con un crecimiento superior a cualquier otro de los sectores, como por ejemplo delivery, online delivery, farming 4.0, ciencia de nuevas semillas, con alrededor de un crecimiento anuo de casi el doble que el online food delivery. Y el mercado está creciendo muchísimo. En 2030 se espera que si el mercado de la carne en general va a ser 1,4, 1,8 trillones de dólares, un 20%, 10% de esto puede ser carne vegetales, es decir, centenares de miles de millones. Entonces ya muchísimas personas en Europa, en Estados Unidos, en Latinoamérica y en Asia están consumiendo estos productos, porque, como sabemos, yo acabo de decir, el consumo está aumentando muchísimo en Asia. Y a la pandemia ha acelerado toda esa transición porque se han cerrado muchos mataderos, ha aumentado muchísimo la demanda de productos más sostenibles y además que tuvieran menos posibilidad de tener bacterias o virus, como se ha demostrado en algunos casos en las exportaciones de carne. Y muchas empresas grandes como Tesco, Unilever han dicho que van a aumentar mucho la inversión en este sector. Hay dos tipos de carne alternativa, tres: uno de fermentación, sobre todo de mycelium, es decir, de setas. Después está la carne celular, que es muy auténtica porque en realidad tiene células de la carne, pero es muy ineficiente por ahora. Y la carne vegetal, que es muy eficiente, pero todavía no llegaba hasta tener lo que imita un corte fibroso. Entonces aquí en este gráfico se explica que el 80% de las compras, por ejemplo, de carne en Estados Unidos son cortes fibrosos, no son carnes procesadas de hamburguesas, albóndigas o de hot dogs. Pero no hay productos vegetal para cumplir con esta función de cortes fibrosos. Sí que hay tiras de pollo, tiras de atún, pero no hay un filete, un bistec. Y es todo lo que se llama el Holy Grail, el santo grial de la carne vegetal. Nosotros hemos lanzado al principio con una pequeña máquina y hemos salido en el Financial Times en muchas publicaciones como ir más allá de las hamburguesas, y entonces lo que hemos descubierto es que toda la industria necesita ir a buscar una tecnología para crear esos cortes fibrosos. Entonces, para completar al mismo tiempo tener el sabor, la apariencia y la textura.
imitando las fibras del músculo, con esta estructura microfibrosa que imita las fibras del músculo, imitando también diferentes cortes fibrosos. En este gráfico se ven muchos tipos de carne que podemos imitar. Tenemos una patente internacional sobre la formulación, el proceso, el producto. Hemos empezado con estos cortes con forma tridimensional muy compleja y ahora lo podemos hacer a pequeña escala, como veis aquí, donde se ve a pequeña escala cómo funciona la impresora. O esto podéis verlo en novamit.com, en nuestro sitio web, podéis ver estos vídeos. Entonces hemos empezado con esta técnica de bioimpresión para llegar a el corte considerado de bistec vegetal más realista del mundo, que podéis ver. Esto ha sido considerado por varios expertos y varios periódicos. Después, durante la pandemia, hemos creado el primer corte fibroso de cerdo del mundo con vegetal, en este caso una brocheta, pero tenemos otras versiones, por ejemplo, también que estamos creando de estilo de corte como un solomillo de cerdo. Y hemos tenido muy buena respuesta, digamos, de la industria. Hemos salido en la prensa y podéis buscar Novamit en Google y buscar más información sobre nuestros proyectos, incluido lo que hacemos con los grandes chefs, donde lo que hacemos es el prototipaje a la izquierda y la gran escala a la derecha, que no es con impresoras 3D, sino con grandes máquinas con las cuales queremos llegar a vender en los supermercados. Y donde entran los chefs está en el centro, donde hemos empezado a colaborar con los chefs del restaurante número 9 del mundo llamado Disfrutar, son los chefs del Bulli. Esos son los chefs de Ferran Adrià en el Bulli, y con ellos hemos empezado a colaborar para hacer una carne de futuro que no tiene por qué ser una carne de mentira, digamos, que imite la carne real, sino que sea algo incluso, ¿por qué no superior en los próximos años? Algo que tenga la grasa infiltrada más parecido a la carne de Japón, Kobe Wagyu. Y para terminar, algunas imágenes como esta de pollo hecho a escala, no con impresión 3D, a 100 kilogramos de producción a la hora. Este es un corte nuevo que estamos estudiando, no tiene la forma estructural, sino la interna, la fibrosidad de un corte de vacuno, y esto está hecho a 500 kilos a la hora. Y lo que estamos haciendo con la carne celular, es decir, meter células dentro de los andamios y crear esto que es uno de los cortes fibrosos de carne celular, o este que ha sido considerado el corte fibroso de carne celular más grande del mundo, hecho ahora en enero 2021. Nuestro equipo, quiero agradecer a nuestro equipo que es fenomenal, y tenemos expertos en biotecnología como Esther, Joan, que ha trabajado con Alberto Adrià, que es ingeniero de alimentación, Miquel, que es doctor en ingeniería de materiales, Alexandre y nuestros advisors. Y decir que este proyecto va más allá de solo una carne alternativa, sino que esperamos que cubra muchos de los objetivos de sostenibilidad que son fundamentales para los próximos años. Así que, ¿por qué no colaborar con la FAO, con el restaurante de estrella Michelin, con las instituciones, incluso estamos hablando con agencias espaciales, para crear algo que sea un mundo más sostenible, donde esperamos hacer lo pequeño que podamos contribuir y estar allí para participar en este cambio hacia un sistema de alimentación más sano, más ético y más sostenible. Os agradezco mucho la invitación y espero veros pronto otra vez.